Sí, tobillo y pie es súper complejo. Tenemos 28 huesos, tenemos 33 articulaciones, tenemos más de 50 inserciones musculares en el pie. Tienen numerosas articulaciones y entre ellas pueden compensar de una forma u otra. Entonces de ahí la complejidad un poquito de cómo funciona un pie, que no es tan fácil. Es interesante trabajar lo que es la propiocepción y estabilidad, calzo con mínima protección y meterle sentido a la planta del pie, cómo apoyas y trabajarlo, pero a partir de cierta exigencia de fuerza o carga va a ser necesario meterle una zapatilla que nos estabilice, Muy buenas y bienvenida de Cero a Meta Podcast. Soy Manu Aguilar, entrenador online de triatletas y corredores, y en el episodio de hoy vamos a darle la atención que se merecen a los pies. Porque sí, hoy hablamos de los pies, esa parte del cuerpo que sostiene todo lo que hacemos, corriendo principalmente, que somos triatletas y corredores, y que curiosamente solemos pasarlos por alto, hasta que no tenemos un problema. Para ello he visitado a Jesús Báez, experto en podología deportiva y cirugía y director de la clínica del pie Báez, donde trabaja con triatletas, corredores y deportistas de todo tipo para ayudarles a salir de las lesiones, rendir más y así poder disfrutar de lo que realmente nos gusta, que es entrenar. Así que no me enrollo más y vamos a por ello. Muy buenas, Jesús. ¿Qué pasa, tío? Bueno, ¿qué tal? Muchísimas gracias por darme tu tiempo en tu clínica, que te he venido aquí a invadir con todo esto. Nada, un placer, hombre. Bueno. Estar aquí contigo y echar un ratito. Y con muchas ganas de trasladar, ¿no?, todas estas cosas que he empezado a ver, que es un poco de lo que quería empezar a hablar, ¿no? Yo pienso en un podólogo y pienso en, pues, una persona que me va a revisar la pisada, me pondrá una plantilla así y ya veremos. Pero luego llego aquí y veo, pues como estamos viendo, un montón de pies, veo una silla que esto parece un dentista y veo muchas cosas que seguro que nos puedes contar un poco mejor, ¿no? ¿Qué hace un podólogo deportivo? A ver, un podólogo deportivo lo que hace es, dentro del ámbito de nuestras competencias, lo que hacemos es valorar o se encarga de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los pies de determinadas disciplinas deportivas, porque en cada deporte tenemos un gesto, una técnica y cómo puede influir un poquito a los pies y miembros inferiores. Sería un poco la definición. El podólogo en sí tiene muchas especialidades, entonces por eso vas a ver aquí en la clínica pues que hay una sala con sillón, que tenemos otra sala de exploración, tenemos un quirófano, entonces tenemos muchos ámbitos, muchas especialidades, ¿no? Pero a lo que la deportiva un poco se centra un poco en eso, ¿no? En valorar al paciente, cómo funciona ante qué tipo de actividad deportiva y cómo influye los pies en esta. Qué bueno. Porque has comentado que hay un quirófano, eso no lo he visto. Entiendo que, pues, por ejemplo, ahora que tenemos un pie aquí delante, yo recuerdo que en 2018 me hice una fractura del quinto meta, que después he visto que no es tan raro, hay gente que se lo fractura, de hecho fue la base del quinto meta. Súper frecuente. Y hay operaciones, entonces Exacto. Entiendo que pues, yo no me operé porque fue la base del quinto. Y es una fractura limpia, sin desplazamiento, una fractura parcial o completa, eso influye mucho. Si hay que meterle algún tipo de intervención quirúrgica o solo es una descarga total o parcial durante X tiempo. Entonces, en ese caso, imagínate que alguien se lo fractura, tú vienes aquí, tú le puedes operar y dejárselo Exacto, perfecto. Exacto. Si es necesario intervención quirúrgica, siempre nosotros bajo anestesia local, muchas veces trabajando con anestesistas, se puede planificar y realizar la intervención. Qué bueno. Todo lo que incluye pie y tobillo, tenemos competencia. Es que eso es otra también, ¿no? Pensamos en el pie, pero tú ahora lanzas aquí el tobillo. El tobillo tiene, al igual que la muñeca, pues muchísimos huesecitos, muchísimas articulaciones. A la mínima de cambio duele algo, ¿no? Bueno, el pie en sí, tobillo y pie, es súper complejo. Tenemos 28 huesos, tenemos 33 articulaciones, tenemos más de 50 inserciones musculares en el pie. Entonces, que no todo es
fascitis y neuroma, que es lo que más se conoce o se habla, ¿no? Con frecuencia. Entonces requiere de su complejidad y está claro que de ahí la especialidad del podólogo, porque es una estructura donde hay que centrarse y hay que estudiarla de forma específica, ¿no? Te iba a decir 28, pero 28 huesecitos en la muñeca, ¿no? Y 27 en el pie o al revés, algo así. 28 tenemos en el pie, 26 más 2 sesamoideos, pero que siempre están ahí, esos no son opcionales, entonces son 28 huesos. Joder, para que veas. Entonces ya partiendo de esto ya empezamos a ver la figura de un podólogo deportivo bastante diferente, ¿no? Lo que pensábamos, que es lo que tú acabas de decir, la fascitis, plantilla o neuroma de Morton y de arreglo. Exacto. Bueno, que aquí ya empieza a cambiar bastante la película. ¿Y cómo le puedes ayudar tú, por ejemplo, a un triatleta o corredor que sueles tener por aquí? ¿Qué es lo que más te gusta hacer o más sueles tener? A ver, normalmente el que acude a nosotros normalmente ya viene con un problema, ¿vale? También tenemos la fama de que somos plantilleros, ¿no? Todo lo que hacemos es solo plantilla. Pero he de decir que el problema está un poco en que el paciente a nosotros nos viene ya muy sesgado. ¿Qué quiere decir? El paciente tiene una dolencia o una sobrecarga o una lesión, que va primero a su entrenador y se lo comenta, que va al quiropráctico, del quiropráctico si se masajea, mejora, vuelve a recaer, ya va al fisio. El fisio empieza a tratarlo y lo manipula y hace el tratamiento oportuno, pero el paciente no mejora. Del fisio se puede ir a un médico rehabilitador y pasar por un curandero, si quieres. Cuando no va bien, ya uno de ellos cae porque es una lesión recurrente y dice, oye, ¿tú te has mirado la pisada? Y entonces se enciende ahí una bombilla de cualquier profesional y dice, oye, ¿por qué no vas al podólogo? Te echa un vistazo en la pisada y a ver si este repercute en el problema que está teniendo. Y entonces el paciente nos viene ya muy sesgado. ¿Por qué? Porque ya ha ido viendo que todo lo demás no resulta y al fin y al cabo el paciente lo que tiene es una lesión por sobrecarga, sobreuso, porque hay un problema en la pisada que es un poquito la etiología de todo eso. Entonces, no nos vienen, o cada vez más, pero no nos vienen muchos de forma preventiva. Oye, vengo aquí a que me miren la pisada y me analicen la carrera y a ver si yo necesito plantilla o no. Entonces ahí te diría yo que seguramente a muchos no le pondríamos plantilla. Es porque como el paciente nos viene ya un poquito perfilado hacia el problema que padece, porque por ensayo-error nos ha terminado llegando, ¿vale? O sea, que ya vienen pidiéndole a la Virgen de Guadalupe para que tú... Entonces dices, ¿qué salgo ahí con plantilla? Es que casi todo el que nos deriva, yo trabajo con fisio, con médicos rehabilitadores, con médicos del dolor, con entrenadores, y al final se van perfilando cuando, oye, esto ha fallado. Entonces, oye, mírate la pisada y resulta que es que el problema viene de ahí, ¿no? Entonces, bueno, depende del daño que tenga o ya de la gravedad un poquito de esa patomecánica que tiene el paciente, pues va a ir solo encaminado al cambio de las zapatillas si previamente no la ha hecho el entrenador o se la ha hecho el fisio o lo que sea, o ya intentar ayudar de forma extrínseca con algún tipo de soporte plantar. Bien, bien. Y a modo de prevención, que también lo has comentado, ¿tú has colaborado como clínica con alguna carrera que a mí me han pasado alguna vez en alguna carrera? Un folleto tipo, pues entrega este folleto en la clínica tal y te hacen una valoración de la pisada. ¿Has colaborado alguna vez con...? De forma privada no, sí que he estado muchas veces en la Maratón de Sevilla con la asistencia del Colegio de Podólogos cuando yo empezaba en esto, y sí que hacía un poquito esos estudios de pisada gratuitos en la feria del corredor y tal. Pero de forma particular con alguna carrera en concreto, nunca he hecho nada de eso. Te lo preguntaba también porque has dicho que a modo preventivo no sueles tener, pero también es un poco por eso, ¿no? Se regala muchas veces eso, o en la Maratón de Sevilla, pero posiblemente el porcentaje de personas que se hacen esa valoración gratuita
mínimo, ¿no? Mínimo, en relación mínimo. a todo el número, al 100%, ¿no? de participantes. Es verdad que cada vez más el corredor se está preparando e informando mejor y ya empiezan a venir, oye, pues voy a empezar a correr, me estoy preparando una oposición, me está enganchando esto de la carrera y quiero valorar un poco qué pisada tengo, si me tengo que comprar una zapatilla un poquito más especializada o no, y eso se empieza a ver, ¿vale? Pero sí te reitero de nuevo que lo gordo que vemos normalmente es el paciente que ya viene con su lesión de tiempo, a mano de 2 días, de un mes, en la que no termina de mejorar, arrancar y algún compi o algún colega profesional le ha dicho, oye, pues mírate y valórate un poco la pisada a ver si viene un poco de ahí, ¿no? Tú ya te encuentras el marrón, bueno, marronazo. Yo me encuentro, exacto, muchos marrones. A veces vienen como con la Virgen de Lourdes, a ver si me quita el dolor de rodillas, el dolor de cadera. Y siempre digo, oye, que no soy la Virgen de Lourdes, ni si te hacemos algún tratamiento o te ponemos plantilla, ¿no? Que está por ver, tampoco son, siempre digo que tampoco son mágicas, ¿no? Claro. Es un complemento más, que ahora un poco hablaremos si quieres de qué hace una plantilla, ¿no? Sí, claro, podemos verlo. Yo antes de pasar con esa parte también, como antes hablamos que el pie, ¿no? Bueno, aparte de los 28 huesos que tiene, que era como la base, pues también te quería preguntar sobre eso, ¿no? ¿Por qué el pie es tan importante? Yo muchas veces cuando explico a mis deportistas el entrenamiento de fuerza, pues le digo, Quillo, si puedes, quítate la zapatilla, hazlo descalzo para que tú te veas tu pie, que tu pie esté libre, no esté comprimido en una zapatilla o con un calcetín compresivo dentro de una zapatilla que también te comprime. Y así te vas a ver pues, que hay un buen apoyo del dedo gordo, el dedo pequeñito, que el talón está en su sitio y que con ese triple apoyo el pie está bien estable y tú puedes levantar peso en una sentadilla. O eres estable para hacer una sentadilla búlgara, por ejemplo. Y intento animar por ahí a la gente a que entrenen descalzo. ¿A ti qué te parece esa parte? Bueno, si nos quieres comentar un poco la importancia del pie. A ver, en cuanto a la importancia del pie, como lo que te he comentado, el pie tiene numerosas articulaciones y entre ellas pueden compensar de una forma u otra, ¿no? Entonces de ahí la complejidad un poquito de cómo funciona un pie, que no es tan fácil. Y a nivel sensorial, propioceptivo, la planta del pie junto al sistema vestibular y la vista son los que nos regulan la postura y el equilibrio, entonces es súper fundamental, ¿no? Es interesante trabajar lo que es la propiocepción y estabilidad con descalzo, con mínima protección y meterle sentido a la planta del pie, cómo apoyas y trabajarlo. Pero a partir de cierta exigencia de fuerza o carga, para mi opinión va a ser necesario meterle una zapatilla que nos estabilice, que nos agarre y que nos dé cierta estabilidad ante la exigencia de ese deporte, ¿no? Pero lo que comentas para mí está súper bien. Por ejemplo, yo hago crossfit mucho, ¿no? Yo hago mucho crossfit. Y yo todo trabajo de movilidad, de calentamiento, previa al trabajo fuerte lo hago descalzo. ¿Por qué? Porque me gusta eso, calentar bien el pie, meterle movilidad, meterle un poquito trabajar un poquito esa propiocepción, ¿no? Que no tenemos cuando vamos muy calzados. Y me gusta ese rollo. Después de hacer la práctica deportiva fuerte, en la que tengo que ir, no se me ocurre hacer crossfit descalzo, o entonces después la vuelta un poquito a la calma, esos estiramientos y después un poquito esa recuperación, de nuevo me quito la zapatilla y me pongo un poquito a trabajar de nuevo con el pie descalzo. Nosotros, bueno, nos hemos ido a un levantamiento, ¿no? En CrossFit pues vas a levantar mucha carga. O no, mucha carga o no, pero no más que con levantamiento, sino cuando vas a ejercer sobre pie ya un cierto impacto, ¿vale? Es verdad que el pie está preparado para cargar, pero también hoy día hacemos ciertas actividades que los impactos que generamos son ya bastante altos y entonces ahí el pie debe de ir un poquito más protegido. Saltos al cajón, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero sí es verdad, bueno, en halterofilia lo vemos, ¿no? Los que levantan tanta carga pues se ponen sus zapatillas especiales. Claro. O bueno, un corredor pues se pone una zapatilla que amortigüe.
Pero yo me tiraba antes también un poco más por eso, pues la persona que no hace fuerza, que no le gusta correr, pero eso del entrenamiento de fuerza no termina de verlo y decide empezar en su casa haciendo nada, con su propio peso corporal. Bien. Una sentadilla, pues Tú puedes hacerlo zancada. perfectamente descalzo. Le puede aportar... Te puede aportar mucha propriocepción, vas a trabajar mucho la estabilidad y control motor de tu cuerpo y eso es fundamental. Y ya luego cuando ya se pasa al gimnasio y empieza a meter algo más complejo, impacto, más carga, lo que sea, pues ya que se ponga una zapatilla más especializada. Exacto, ¿no? Esto es como, te lo traslado de nuevo a CrossFit, ¿no? Cuando ya empiezas a coger un peso ya alto o elevado, que te pones un cinturón, te pones una rodillera. ¿Por qué? Porque ya vas a tal grado de exigencia al cuerpo que le metes un complemento externo para tener mayor estabilidad, ¿no? Entonces, todo lo que sea trabaja eso perfecto. Cuando ya empiezas a meterle cierta exigencia, o voy a correr más, voy a hacer una media maratón, voy a hacer un triatlón, voy a hacer algo de cierta intensidad ya alta, pues hay que meterle un refuerzo, una protección un poco también a los pies, ¿no? Yo antes hablé también de ir descalzo, pero también es verdad que cada vez está más de moda el calzado barefoot, ¿no? Sí. El que te respeta, ¿no? No sé cómo es la frase, pero que te respeta tu... Calzado respetuoso. No hay que confundir entre un barefoot o un calzado respetuoso. El calzado respetuoso para mí es el que respeta la horma o la anchura, la morfología de tu pie, ¿vale? Y el barefoot es el calzado minimalista, que vas a ir con plano, cero amortiguación, vas a ir como un poco solo con una suela un poquito a modo protección, pero que es muy fina, y vas a dejar el pie libre de trabajo y de movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el barefoot va con calzado respetuoso, siempre ligado, pero hoy día, que es lo que me está gustando todavía más, se va encontrando calzado respetuoso con cierta amortiguación o cierto grosor de suela que proteja un poquito más al pie, ¿no? Frente a determinados impactos. Sí. No soy ni un talibán del barefoot, pero siempre digo que hay que trabajarlo con cuidado y de forma progresiva. Oye, quiero probar el barefoot, pues oye, hazlo de forma progresiva, de menos a más carga, y controlando y viendo que todo va bien y que no aparecen dolencias o no aparecen sobrecargas, dolores, y metiéndole exigencia mecánica al pie en función un poco de cómo te vayas viendo, ¿vale? Y por otro lado, también te digo que hay ciertos tipos de pie que tienen, pues, que estaría totalmente contraindicado y con un barefoot. Ciertos tipos de pie, seguro. ¿Y no me puedes poner algún ejemplo de algún tipo de pie? No sé si puedes... Por ejemplo, pies muy cabos. Pies cabos son los pies que tienen mucho puente, exacto, que van a generar, son pies muy inestables porque tienen muy poco contacto con el suelo, prácticamente se va a discernir a un apoyo máximo de talón y zona de almohadilla. Son pies que generan mucho impacto porque tienen menos superficie de contacto y al generar muchas presiones, si tú no llevas algo amortiguador o algo, un material que te aísle un poco, estás comprando, siempre digo lo mismo, estás comprando papeletas para que te aparezca alguna sobrecarga. Eso en cuanto a presiones. Después tenemos en cuanto a movimientos rotacionales. Si hay pies muy propensos a realizar algún tipo de movimiento rotacional excesivo, da igual para el lado que lo haga, pero un movimiento rotacional muy severo, al tener el pie tan libre, ¿vale? Sin tener un elemento externo que nos dé cierta estabilidad, agarre o fijación, también estás comprando papeleta para que aparezca alguna sobrecarga de algún compartimento muscular. O sea que esa persona que tenga el pie cabo, ¿no? Bueno, que tenga muchísimo Por ejemplo, te puedes un pie cabo, ¿no? Pero hay otros tipos de pie. Hay un pie muy plano, un pie muy valgo. Volvemos a lo mismo. Y yo por poner un ejemplo que a lo mejor alguien que nos esté escuchando o viendo, el que nos esté viendo en YouTube, pues verá estos pies encima de la mesa que la verdad que están
bastante guay, ¿no? En cuanto a visuales. Y esa persona que pueda tener ese pie cabo, ese pie con muchísimo puente, que se compre un calzado barefoot y que le digan que eso es bueno y quiera correr una media maratón, dentro de 6 meses tienen todas las papeletas para que en 6 meses no llegue, ¿no? Eso es una bomba, eso es una bomba. Eso es una bomba. Y después dices, no, todo se puede trabajar y fortalecer y tú vas a fortalecer el pie. Mira, tú, es que no tengas el pie débil, ¿no? Al final, hoy día, si nos movemos, si no somos pacientes muy sedentarios, pero con cierta actividad, tu musculatura trabaja, se activa y tal. Pero hay tal exigencia mecánica en determinados tipos de pie que va a provocar un sobreuso de ciertas estructuras a nivel tendinoso, ligamentoso, que te vuelvo a decir lo mismo, que estás comprando papeletas para que aparezca una dolencia, una sobrecarga o una lesión, ¿no? Claro. Y si ya nos ponemos, porque has comentado que al tener mucho puente, no solo que tiene más presión en talón y dedo, sino que también a nivel de rotación, que se te puede, hablando feo, Claro. se te va para afuera, hacia adentro el tobillo. Y aquí implica el tobillo también. En esas personas, por ejemplo, que tienen tanto puente y el tobillo pues le baila, comprarse entonces una zapatilla, por ejemplo, con placa de carbono, ¿no? Que son muy inestables para que la superficie, o sea, para que el tiempo de contacto sea tan poquito y corran más rápido, sería también otra bomba, ¿no? Entiendo. Claro, tendrías que tener muy pulida la técnica de carrera es fundamental, ¿vale? O la técnica en la disciplina deportiva es fundamental. Entonces, tienes que ser un paciente que tiene una técnica de carrera muy pulida, que la tenga muy bien, que corre a ritmos muy altos, es decir, estamos hablando de zapatillas pro para niveles pro, por así decirte. Y como tú dices, ¿qué pasa? Que ese tipo de zapatillas, al hacerlas tan ligeras, con tanta reactividad y con poco control, en un pie que ya es inestable de por sí, lo más probable es que también pueda provocar algún tipo de problema. Yo es que he visto, me gusta fijarme también en carreras, no por las zapatillas, lo nuevas o lo bonitas que sean, sino porque tú te pones a ver fotos de carrera y a lo mejor hasta los más rápidos también tienen el tobillo, pero una barbaridad, ¿sabes? Tipo, digo, joder, te va a llegar el hueso, te va a llegar casi al suelo de lo inclinado que tiene ahí el tobillo, digo, ¿cómo que no se parten, no? Exacto. Yo también me pongo a ver muchas carreras populares, me pongo en diferentes planos para verlo de frente, para verlo un ratito en plano posterior y ver ciertas cosas que me dañan la vista, ¿no? Dices tú, pero bueno, ahí está el tío o la tía corriendo, ¿no? Eso implica a que depende un poquito de la memoria o la capacidad elástica que tenga la estructura, el tendón, la articulación. Pero va a llegar un momento, estoy seguro, que en esos casos va a colapsar, va a fatigar y va a empezar a aparecer alguna lesión, de forma directa en el sitio o indirecta a otro nivel del miembro inferior. Yo te cambié antes el tema del barefoot y empezar a correr, ¿no? Con la zapatilla minimalista, y del tirón te cambié también a lo de la zapatilla con placa de carbono, que es para ritmos altos, porque también en ese campo he creado algunas veces contenido sobre eso y hay muchas personas que dicen, ¡buah, pues yo corro a 5,5 y a mí me va bien! O a 6 y a mí me va bien la zapatilla, yo noto ayuda. Entonces, bueno, yo aquí tampoco, yo paso como yo digo, de debates de ese estilo, que cada uno digo, bueno, pues si a ti te va bien, Sí. estupendo, pero ¿qué le podrías decir tú? A ver, por lo general, mira, ni a todo el mundo le va bien la misma zapatilla y lo veo yo aquí. Manejo muchas marcas y escucho muchos pacientes y yo, pues, Bru me va muchos Bru me va muy bien, otro pues Bru no me fue bien. O sea, escucho mucho y es verdad que por norma general, es lo que hemos hablado, zapatillas rápidas para ritmo rápido y zapatillas con un poquito de más amortiguación o más control, ¿vale? Tampoco hay que diferenciar entre el control y la amortiguación, que si no ahora hablamos, pero para no irme del tema, zapatillas con cierto control para ritmo un poquito, al final es la eficiencia de carrera. Cuanto más tiempo estemos tocando el suelo, más posibilidad de que nos lesionemos, porque la lesión va a venir por el impacto que generamos con el suelo y el impacto que recibimos de él hacia nosotros. Entonces, cuanto más reactivos seamos,
pues mejor nos va a ir un poco la dinámica y la eficiencia. Cuanto más golpetee con el suelo y mayor sea el impacto, seguramente más me voy a dañar yo. El suelo nunca se va a dañar. Entonces, un poco esa es la idea. Hay algunos estudios que la verdad que me han llamado mucho la atención porque se compara, ¿no? Pues el tiempo de contacto de un corredor que corre me lo invento, a 3:30, una media maratón, con otro que la corre a 6. Entonces tú ves que en 21 kilómetros, no solo la duración de la media maratón, por supuesto, sino el tiempo de impacto de el contacto del pie en el suelo de uno y de otro. Es increíble, ¿no? Te dices, joder, si estás corriendo lo mismo, a misma distancia, sí, pero... Totalmente. El que corre lento se hace mucho más daño, ¿no? En ese aspecto. Claro, exacto. Eso es. Porque al final, en la carrera lo que te va a hacer daño son las fuerzas reactivas que recibimos de un poco del suelo y cómo nuestro cuerpo tiene que amortiguarlas o minorizarlas. Y cómo ahí se implican las estructuras, las articulaciones y se van a sobrecargar o se van a dañar. Bien, es un poco la idea. Y antes de pasar al tema de las zapatillas, ¿tú podrías comentarnos algunos casos de algunos pacientes así que te hayan sido muy peculiar de que te hayan venido aquí, ¿no? Que sean triatletas o corredores y que el problema que tengan haya podido ser pues, evitado si se hubiese tratado con antelación o se hubiese detectado eso antes? Hablando de las zapatillas, vemos mucho eso, ¿no? Pacientes que no tienen o corredores que no tienen mucha preparación, pero se han comprado una zapatilla de gama alta porque la han visto en oferta, han querido aprovechar la ocasión y dice, hostia, pues vaya zapatillón, me lo voy a comprar yo, estoy empezando a correr y esa zapatilla no le está viniendo bien, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que empieza a tener una dolencia, una sobrecarga, yo voy a seguir, la sobrecarga se va haciendo mayor y la lesión se va a instaurar y se va a cronificar. Pero el paciente dice, ¿será la zapatilla? Porque yo lo único que he hecho es cambiar zapatilla. Y dice, pero ¿qué un zapatillón? Es que me he gastado un dinero en la zapatilla. Y encima intentan como, bueno, voy a ir al fisio, voy a ir al quiropráctico a ver si se me pasa la sobrecarga, pero intento no cambiar de zapatilla cuando el cambio era, o la solución, mejor dicho, era bastante fácil. Mira, esa zapatilla ahora a ti mismo no te toca. Con un cambio de zapatilla seguramente te ahorras al quiropráctico, al fisio y el problema. Te sale más barato. Eso es lo típico, ¿no? Y después por todo lo contrario, pacientes que empiezan a correr y de nada ya quieren hacer un 10K, media maratón o incluso una maratón y están con las zapatillas del Decathlon. Yo me compré esto, yo sigo con esto, yo voy bien y llevo 2 o 3 meses corriendo y me estoy preparando una media maratón, una maratón y dices tú, oye, pues aquí ya lo que hay que hacer es un cambio de zapatilla. Meterte una zapatilla con más control, más estabilidad o más amortiguación, lo que le haga falta y seguramente irás mejor y se te solucione el problema. Una zapatilla de Decathlon has comentado porque es eso, que entiende que es una básica, que se compran para caminar y claro, de caminar a correr 3 días pues ya cambia la cosa. Eso es. Luego yo he visto que cada vez lo que es Kalenji, ¿no? También cada vez tiene más modelos de, pues mira, pues este es para rodar largo, este es para rápido, tiene un modelo tope de gama, cada vez tienen más variedad. Hombre, porque el running está teniendo mucho tirón y entonces cuanto más especializaciones y más diferenciación en las zapatillas haya, ¿no? Pues más venta también, ¿no? Sí, pero me recuerda un poco a eso. Pero está claro. Yo cuando empecé me compré unas que eran muy básicas también, eran unas Adidas, súper básicas, que no eran, yo te diría que eran, bueno, típico, ¿no? Para correr 2 días en semana. Claro, pero yo ahora la veo, o la recuerdo, mejor dicho, y digo, hostia, esto no era para correr a lo mejor la caña que yo le daba, era para empezar a hacer cacos, ¿no? Y caminar también y poco más. Claro. Pero claro, no somos conscientes a lo mejor de que si vamos a dar un pasito más, vamos a meter más días o más impacto, también hay que cambiar esa parte, a mejorarla. Totalmente. Y ahora también yo estoy viendo con el tema de las zapatillas mucha polarización. Es decir, ahora o Barefoot, por ejemplo, o ahora estoy viendo también muchas zapatillas maximalistas con perfiles muy altos, excesos de foam, de amortiguación.
Y igual que te hablo de que el barefoot a ciertas ocasiones o hay que tener mucho cuidado, te diría que con esa zapatilla también hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque no es bueno nada en exceso ni por defecto. Si una zapatilla que venga tope gama de amortiguación, que eso sea una nube, todo lo que es amortiguación va a provocar más inestabilidad. Si tú tienes un pie inestable, metes una zapatilla con más inestabilidad porque tiene demasiada amortiguación, estamos un poquito empeorando la eficacia o la eficiencia de la carrera, ¿no? Pues sí, lo has dicho, todo en exceso es mal, hasta el agua, ¿no? Exacto, el agua. Y me ha recordado... Sí, ahora estoy viendo perfiles muy altos, tío, y tampoco me mola. Pues si tú tienes un perfil muy alto, tú cuanto más te separes del suelo, también más inestable eres, más lejos al centro de gravedad y vas a tener más inestabilidad. Si encima tú estás ante una superficie que es demasiado blanda, demasiado amortiguada, más inestabilidad te da esa superficie, entonces también va a acarrear problemas. Yo aquí te voy a comentar un caso que es ese caso exactamente, se me va a venir a la cabeza cuando lo has comentado, y es que yo me compré pues en la tienda de David, que también hicimos un episodio con él. David pues es experto en zapatillas para el que nos esté escuchando, y me compré una zapatilla que me gustó mucho, estéticamente me encantó, luego me la probé y me gustó más todavía, pero es claro, es la tope de gama con un montón de suelo, de amortiguación, muchísima. ¿Qué pasa? Que claro, la Glycerin o la... Eso es Glycerin Max. Y claro, yo me las probé, me encantaron, después las sigo probando para los rodajes y considero que me van bien, me gustan, muy cómodas. Y fue un compañero hace poco que me pilló en la tienda con David, que de hecho también estuvimos hablando de hacer este episodio, el que estamos haciendo justo ahora, y llegó un compañero. Claro, ese compañero a día de hoy pues pesa entre 25 o 20 kilos más que yo. Claro. Y claro, entre el peso y el ritmo, que yo, bueno, a lo mejor mi ritmo lento es ir a 5, ¿no? O 5:20, pero ese es el ritmo suyo rápido. Claro. Entonces él va mucho más lento, va a 7. ¿Qué pasa? Que entre el ritmo mucho más lento, los 25 o 20 kilos de más, se probó esa zapatilla, se puso a correr la cinta para ver cómo le iba y finalmente dijo, no, esto es una locura. Se puso, David le recomendó otra con más soporte y ya con eso sí que es más estable, tiene mucho menos suela, mucho menos más cerca del suelo. Y parece que esa pues le iba mejor, entonces... Para mí la mezcla buena sería los materiales que tenemos hoy día con perfiles de hace unos años atrás. No tantos grosores ni tanta tal. Eso para mí sería buena mezcla. Que tomen nota los de las marcas de zapatillas. Los ingenieros de zapatillas, ¿no? Bien, bien. Y bueno, pues si te parece empezamos con el tema de las zapatillas. Hablando de modelos y demás, imagínate que alguien que nos esté escuchando se está planteando en comprarse una zapatilla o piensa que la zapatilla no le va tan bien porque acaba de escuchar que sus ritmos quizás no son los adecuados para las zapatillas tope de gama que tienen. ¿Y qué señales puedes comentarnos tú que puedan ver para decidir que esa zapatilla no le está yendo bien? Tipo, no sé, pues la suela se desgasta demasiado por un sitio o tiene el pie como este que tenemos aquí, que es un pie con poco apoyo, ¿no? Con mucho arco plantar y se le rompe por aquí, por el dedo. Sí, pero eso es como para detectar un poco que tu pie no funciona bien, ¿no? Claro, que hay algo que no está funcionando de forma correcta, ¿no? Sí. Hombre, el desgaste es excesivo en alguna parte de la zapatilla en concreto, es decir, la zapatilla más o menos debe de tener un desgaste uniforme. Si vemos desgaste excesivo por algún lado, oye, pues un warning, ¿no? Una alerta, ¿no? De que, oye, voy a mirar la otra, tenemos dos pies, miramos. También aquí noto ese desgaste. Desgaste en el upper de la zapatilla, está claro, es la típica del dedo gordo, porque llevamos un extenso, hacemos demasiada extensión del dedo gordo, lo vamos a notar. O desgaste por tener un poquito los dedos en garra, que los dedos hagan una hiperactividad en la fase de apoyo total, cuando apoyamos los dedos hagan una hiperactividad y hagan una garra y haga un desgaste en la zona dorsal de la tela de la zapatilla. Esos son
Cositas a tener en cuenta cuando a desgastes anormales, no uniformes, y también vicios de la zapatilla. Tú quitarte la zapatilla y ver si mantienes la perpendicularidad o está estable, o la zapatilla está muy torcida hacia adentro, hacia afuera, hacia algún lado. Esos son señales de, pues, oye, igual aquí o no es la zapatilla que necesito, o igual aquí me tengo que echar un vistacito en mis pies a ver si está pasando algo que debo de controlar o que debo de tener en cuenta de cara a seguir con mi rendimiento o de cara al cambio de zapatilla que tengo pensado hacer. Que es cierto que lo del desgaste, por ejemplo, el desgaste lateral sí que es común, pero lo que tú acabas de decir, que también se me ha venido una imagen a la cabeza que lo he visto más de una vez, es que del uso la esponja cede y se pone la persona la zapatilla y parece un poco más este pie que tenemos aquí, ¿no? Que casi es un pie plano. Exacto. Porque el tobillo se eleva un montón hacia adentro. Porque el foam, ¿vale?, ya ha fatigado, ha llegado a su umbral de deformidad y entonces el pie termina, ya no tiene esa cierta contención y el pie pues termina colapsando, siendo un pie que sea propenso a colapsar. Es decir, una zapatilla te puede empeorar tu biomecánica o la patomecánica si la tienes. Un desgaste anómalo de la zapatilla o que no tenga un foam consistente o una zona interna con cierta estabilidad o control, sino que favorezca todavía esa deformidad del foam en un pie, por ejemplo, que vuelca más, pues si la zapatilla encima del foam va a ceder más, te va a provocar mayor movimiento rotacional que el que tú haces por naturaleza, todavía te lo va a empeorar más. Eso lo veo mucho en zapatillas de calle, no de running, que tienen suelas acampanadas, no suelas rectas de toda la vida. No sé si has visto las suelas que empiezan con menos superficie, se van abriendo en formitas así de campana, que es la que toca con el suelo. Muy típico en New Balance, empezó John Smith en sus tiempos. ¿Qué es lo que crea eso? Eso crea que a nivel del ápice, de las esquinitas, se gastan muy rápido y entonces si tú eres propenso a llevar un poquito la marcha más hacia adentro o hacia afuera, vas a gastar más ese ápice muy rápidamente porque ahí tienes muy poquito grosor y la zapatilla va a provocar un cambio en el plano frontal, es decir, se va a lateralizar o se va a medializar y tú caminando te van a ver por detrás y te van a decir, oye, metes los pies hacia adentro una barbaridad o o se te van los pies hacia afuera una barbaridad. Cuando tú realmente descalzo lo haces menos. Entonces, que hay zapatillas que te pueden empeorar un poco todavía la predisposición que tú tengas a hacer con un poquito por anatomía o por biomecánica con tus pies. Y si encima después con las de correr también haces lo mismo, pues ya es que estás todo el día con zapatillas que te están jodiendo un poco, ¿no? Te están haciendo o potenciando esa debilidad que tienes ahí. Por ejemplo, yo lo veo mucho en Nike. Nike viene, normalmente son zapatillas muy ligeritas, lo que es la horma son hormas estrechitas, a nivel del puente mira y ves como la horma se estrecha mucho, que para la anchura del pie del paciente tenemos esta horma, entonces el pie incluso se va a quedar en vacío, tanto zona medial y zona lateral, como seas un poquito propenso a tener un poquito más de exceso de pronación, o que el pie vuelque más hacia un lado hacia otro, la zapatilla todavía va a fomentar un poco esa rotación. Y ya hablando de rotaciones y zapatillas, bueno, imagínate que venga yo mismo. Me vengo con esas zapatillas Nike, que son muy estrechitas, que mi pie es más ancho, que simplemente por mi pie y porque no hay un buen apoyo, pues el pie se me mete un poco hacia adentro o un poco hacia afuera. Y yo te digo David, Jesús. David, el compañero de las zapatillas. Pues Jesús, que me quiero poner plantilla, a ver si o tú me recomiendas las plantillas o qué podemos hacer para arreglar esto. Plantillas sí, plantillas no. Exacto, esto no funciona así. Lo que yo te valoramos, te exploramos, te hacemos un análisis de la pisada, de extremidades inferiores, te valoramos con las zapatillas, te vemos correr, en fin, hacemos un análisis un poquito completo y vemos dónde está el fallo. Si hay un fallo de forma intrínseca tuyo por patomecánica de tu pie, que creo que puede ser responsable de la lesión que traiga o futuras lesiones,
ahí podríamos valorar el tema de plantilla. Pero principalmente, para empezar, si el fallo es de la zapatilla o la zapatilla te lo incrementa, lo primero que voy a hacer es decirte, mira, cambia la zapatilla, busca zapatillas con estas características que hemos hablado, hormitas más anchas, mayor control o lo que le haga falta al paciente, o menos amortiguación o más amortiguación, y vamos viendo cómo vas. ¿Sí? Al final, la ayuda externa de yo meterte una plantilla siempre va a estar ahí, pero podemos hacerte un bien solo con el cambio de una zapatilla, y si con eso es suficiente, no hay que meter nada más. O sea, que no siempre hay que poner plantilla, que es un poco lo que pensamos, ¿no? Voy al podólogo y me va a poner plantilla seguro. No, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Muchos van a tener plantilla por lo que hemos hablado antes de que viene el paciente ya muy trillado de otros lados y al final el problema de ahí, pero no, es a valorar según el problema que tenga, cómo funciona el pie. Si el pie trabaja o tiene excesos de movimientos rotacionales, tiene excesos de presiones y tiene tal que no es suficiente con una zapatilla acorde a tus características y a tu uso, oye, pues como complemento te podremos poner una plantilla que fomente el control, la amortiguación, la sujeción, la estabilidad, que es fundamentalmente lo que hace una plantilla. Y la segunda parte de las plantillas es, o la segunda pregunta, ¿no? Sería, tú me pones plantilla, estamos en octubre de 2025 y la plantilla ya es de por vida, o yo puedo revisarla dentro de X meses o años. Exacto. También todo el mundo se cree que el que se pone plantilla es para siempre. Yo, por ejemplo, llevo plantilla y ahora mismo hago deporte sin plantilla, ¿vale? Una plantilla, si estás lesionado y vemos que tu factor intrínseco, como he hablado de la patomecánica, influye, te puedo ayudar, ¿vale? Y va a depender un poco de la gravedad, entre comillas, de tu biomecánica y de la intensidad o actividad que tú realices. Oye, pues si tú me vienes, normalmente hacemos revisiones, si te pongo plantilla, pues yo te voy revisando anualmente. No para cambiar la plantilla, que las plantillas aguantan más, sino para valorar un poquito el estado de las mismas y para que tú me cuentes cómo vas. Oye, yo estoy yendo bien, oye, no, estoy entrenando más, ahora me estoy preparando pues una maratón, cuando vine aquí lo que estaba haciendo era media, o me estoy a preparar medio Ironman, o me voy. Entonces, para que me vayas contando un poquito las exigencias, qué nivel está y si hay que hacer alguna cosilla más o no. Y después hay pacientes que le ponemos plantilla de forma temporal, que una vez que no tiene una mecánica o una patomecánica muy alterada, pero le hemos metido un complemento porque lleva liado mucho tiempo con una fascitis, entonces lo que nos ha interesado es descargarle e intentar mejorar porque no ha terminado de mejorar con fisio y tal y cual. Si se ha recuperado, por ejemplo en mi caso, yo estuve con una fascitis, estuve fastidiado, hasta que no me puse las plantillas, me las hice yo, se me quitaron muy bien y no tengo un pie muy patológico, por así decirlo, y de nuevo retomé actividad, ya empecé, ya no tenía dolor y aparqué las plantillas y trabajo de nuevo normal, ¿vale? Y eso lo hago mucho. Son plantillas, no tienen por qué ser para toda la vida. También hay el otro caso. Hay pies que desgraciadamente van a tener que funcionar siempre con plantilla, porque son pies que su arquitectura, su morfología son un poco tan severas que están un poquito condenados a ir con una ayuda externa, como las plantillas. Sí, es que al fin y al cabo yo quería preguntarte esto porque muchas personas me puse plantilla hace 5 años y todavía las tengo y ahora me están molestando, ¿no? Y aquí da la importancia a estas revisiones que al igual te están molestando ahora, si has estado 5 años en una plantilla y ahora te molestan, ha pasado algo. O la plantilla ya no hace su función y te está perjudicando, te da un desgaste o ha cambiado algo en ti. Te estás metiendo a lo mejor más caña o has metido otra zapatilla que con esa plantilla no hacen una sinergia positiva. Es decir, algo está pasando y hay que... Por eso nosotros hacemos revisiones anuales o las recomendamos. Hay pacientes que no vienen al año, vienen a los 2 años,
vas a ir un poquito viendo la progresión y la evolución del paciente. Aquí en ese aspecto eso quería incentivar, ¿no? Esa revisión que al igual que lo hacemos con la bici, yo por ejemplo me he hecho una biomecánica ciclista. Exacto. Hubo algo que había que cambiar porque no iba perfecto y me sobrecargaba mucho, fui y revisamos, cambiamos, ya va la cosa bien. Claro. Ahora le voy a montar una cosa diferente, pues iré también para que con esa cosa diferente, un acople diferente, vaya también bien. Pues con esto también igual, ¿no? Que vayamos revisando y vayamos mejorando. Exacto. El proceso. Un poco así, el paciente ya también mucho te viene cuando no empiezan a ir bien de nuevo, sea 2 años, sea 3 años, sea el año, te vienen a la revisión diciendo, oye Jesús, me está sobrecargando otra vez gemelo, o echamos un vistacito a las plantillas, que es el dolor con el que yo vine y pusimos tratamiento y tal. Entonces hay que de nuevo un poquito hacer una revisión. O sea que con revisiones también puede ser una prevención, ¿no? De futura... Totalmente, claro, exacto. Bueno. Y en esas revisiones se llega un momento también, yo que lo hago mucho, digo, oye, las plantillas ya si quieres, fuera. Y empieza de nuevo a rodar, o las traen machacadas, ¿no? O las traen ya rotas. Y el paciente te dice, oye, plantillas nuevas, las cambiamos, entonces valoramos un poco qué estás haciendo, cómo estás, qué tipo de entrenamiento estás haciendo, por lo que yo tengo aquí, cómo funciona tu pie, tal y cual. Oye, pues empieza a tirar sin plantilla, a ver cómo te vas encontrando y vemos si es necesario o no seguir con ella. Eso también lo hago mucho. Bien. Tenemos muy mala fama, pero... Hombre, es que también por eso el hacer este episodio, ¿no? De que pensamos, tenemos muchas veces ahí, ¿no? Pues esto es así, no es tan así como creemos. Yeah. Y luego, por ejemplo, que también has comentado, mira, pues a lo mejor a ti no te hace falta una plantilla, pues vete a buscarte una zapatilla con un soporte aquí o un soporte allá. Podemos poner, por ejemplo, un ejemplo de, por ejemplo, este pie sin apoyo o un pie plano con este otro pie con mucho puente. Sí. ¿Qué tipo de zapatilla piensas tú que le puede venir bien para uno y para otro? ¿O con qué tipo de soporte o cómo...? Bueno, pues por ejemplo en un pie valgo, un pie que rota mucho internamente, vamos a ir encaminados en una zapatilla a buscar cierta estabilidad o control interno, ¿vale? Al final el pie que prona o rota mucho movimiento rotacional puede tener afectaciones no solo a nivel del propio pie, sino a nivel de miembros inferiores y provocar sobrecarga de ciertas estructuras, y vamos a ir encaminados a buscar control, fijación, darle estabilidad a esa columna interna que llamamos nosotros, ¿vale? Un pie muy cabo que tiene mucho puente, que como hemos hablado antes, crea muchas presiones y es un pie menos amortiguador, ¿vale? Por arquitectura el pie cabo, como los huesos están más perpendicular con el suelo, va a generar más puntos de presión, más pico de impacto, entonces son pies que van a amortiguar menos. Entonces vamos a ir encaminados a buscar una amortiguación acorde al paciente. Eso no quiere decir que nos compremos la zapatilla de máxima amortiguación, porque yo puedo tener un pie muy cabo y pesar 50 kilos. Claro. Y puedo tener un pie muy cabo y pesar 120 kilos. Entonces tampoco hay que jugar con los excesos de pues me voy a comprar la amortiguación tal. Vamos a ir buscando la zapatilla un poco acorde a la morfología de tu pie, a tu peso y a la actividad a la que vais sobre todo destinada. Guay. Y luego para este pie sin puente, por así decirlo, un pie plano, cuando estuve hablando con David en el episodio en el que hablábamos de zapatillas, si no recuerdo mal, en Brooks tenían como unos modelos que tenían como un soporte para justo un poco eso, ¿no? El soporte, no sé si era por aquí. Me parece que tenían varios. Sí, hoy día traen una plaquita en zona interna, un material un poquito más duro para dar un poquito más de fijación. También otras que la densidad de la suela en zona de postero interna, talón interno, viene con más densidad o con menos capacidad de deformidad para dar cierta más contención. Entonces las zapatillas cada vez van intentando afinar más o meter elementos extras para intentar ayudar a estos tipos un poco de pie, ¿no? O sea que a la hora de elegir una zapatilla, aparte de saber, bueno, qué zapatilla te viene bien, tienes que tener en cuenta, ¿no?
el tipo de pie que tienes, Exacto. tu peso, los días a las semanas que corre, la prueba que corre. La intensidad que le vas a meter, cómo trabaja un poco tu pie y a la actividad que va un poco destinada, ¿no? Y por ejemplo, si yo suelo tener problemilla con los pies, yo vengo aquí, por ejemplo, a tu clínica, tú me valoras y me ayudas con todo esto para que la elección de las zapatillas vaya bien y no me lesione preparando la media maratón de, yo qué sé, de Sevilla. Sí. Yo hago muchas recomendaciones de zapatillas, pero nunca digo cómprate esta zapatilla, porque lo que hemos hablado antes, hay pacientes que la misma zapatilla no le va bien, ya sea por sensación, ya sea porque a mí me gusta llevar la zapatilla un poquito más suelta y a veces me aprieta mucho, de horma me refiero, ancha o estrecha, al otro le gusta llevar una zapatilla muy apretada, muy recogido el pie, entonces... Por norma general, yo te voy a dar modelos o marcas, gamas, es decir, oye, prueba esto, mírate esta, y siempre digo lo mismo, pruébate esta y pruébate esta, y la que a ti te dé la mejor sensación, la que a ti tú digas, pues cuando nos ponemos una zapatilla que va bien, que nos mola, es ponértela, dar unos pasitos o dar una carrerita en la cintita y tú dices, hostia, esto es otro rollo, y te das cuenta, ¿no? O por lo menos a mí me pasa, cuando me pongo una zapatilla y es dar 3-4 pasos o empezar a trotar y digo, no, o esta me da mucho aquí en el puente, o llevo el pie muy suelto y lo veo con cierta inestabilidad. Pues al final la última, por eso digo que la última decisión la tiene el paciente en cómo te notas con esta gama de modelos que te doy, que debe de venirte bien para tipo un poco de pisada que tiene. Yo cuando me compré las últimas en la tienda de David, me probé 3 y con las 3 caminé un poco la cinta, corrí y digo, hostia, es que... Yo cada vez que voy a David le pongo la tienda patas arriba, digo, a ver qué tienen por ahí, me saca la joca, me saca tal, digo, a ver, vamos a probar esto. Y nos ponemos allí y le pongo la tienda patas arriba. Eso es lo guay, que puedas probarte también y la verdad que te llevas ahí esa sensación que tú dices, ¿no? Claro, es que hoy día es lo normal, hay que probar, hay diferentes, hoy día tenemos una gama muy amplia de marcas, de modelos y de zapas, ¿no? Y entonces afina un poquito con la que mejor te sienta, acorde a esas características, pues esa es la que hay que elegir, ¿no? Bien. Y ahora hemos hablado varias veces de la prevención, pero te cuento este caso que hago yo, que a lo mejor dices tú, tío, eso no vale para nada. O mira, que sí que es bueno. A modo de prevención, ¿tú podrías comentarnos algún ejercicio, algún hábito que podamos tener para, por ejemplo, yo qué sé, para prevenir la sobrecarga plantar? Que yo, por ejemplo, lo que hago es, tengo la típica, bueno, junto al foam roller, trae una pelotita, un rodillito, y la pelotita la tengo en la habitación, en el escritorio, para que, por ejemplo, cuando termino de correr y estoy viendo el móvil, pues en vez de sentarme, me ducho, pues, en vez de sentarme con el móvil a revisar el entrenamiento, pues estoy de pie y le estoy dando ahí una descarga a la fascia porque me he metido un entreno de series potente. ¿Lo ves bien, lo ves mal? Totalmente de acuerdo, igual que utilizamos el roll foam después de un entrenamiento y nos damos la espaldita y nos damos en la pierna, es decir, en el pie, lo que hemos hablado antes, igual, montones de inserciones musculares tendinosas, meterte la pelotita, trabajar un poquito la movilidad, el calentamiento previo, bueno, voy a salir a correr, pues empieza a correr, ¿no? Igual que calientas articulaciones, calientas también y predisponer un poquito las estructuras a, oye, vamos a empezar a hacer una actividad y vamos a tal. Y pues entreno, pues igual, todo eso lo recomiendo, es beneficioso, vamos, no es que no valga para nada. No, que a lo mejor me puedes decir, Tosquilla, si cada vez que haces series acabas con mucha carga en el pie, míratelo, no, a lo mejor hay algo que está yendo mal o realmente, si no me ha pasado nada de... Correr con dolor, con un dolor crónico, por así decirlo, yo siempre que corro tengo una molestia en la rodilla, o siempre que corro tengo una molestia en la planta, o siempre que corro, eso no es normal. Cuando algo se cronifica o algo que duele, he ido al fisio, me lo he tratado y vuelve a aparecer, no es normal. Entonces ahí todas esas dolencias, sobrecargas o patologías por sobrecarga o por sobreuso, te diría y te aconsejaría que te buscaras a un podólogo y que te hicieses una valoración, un estudio,
porque no es normal. Claro. Correr siempre con una molestia, ¿no? Como yo veo aquí, no, yo siempre corro con una molestia en la rodilla, la zona interna, pero bueno, no me hace parar, no me impide, pero siempre llevo ahí el dolorcillo. Pues eso no es normal. Aceptamos el dolor como algo, ¿no? Claro. Joder, estoy corriendo, me tiene que doler, ¿no? Ya. No, en mi caso bueno, no. En mi caso es diferente, a lo mejor, o sea, si me he metido en cambios de ritmo y han sido 19 kilómetros en total, pues a lo mejor me molesta sobrecarga muscular, pero se quita, pero... Claro, eso hay que diferenciar en meterte 20 kilómetros y terminar con cierta sobrecarga, dolor, pero que tras el reposo, tras la vuelta un poco a la recuperación, eso desaparece y es por el esfuerzo que has tenido y has hecho, entonces es normal. Pero siempre te digo tener ese dolorcillo ahí cada vez que salgo a correr, a rodar, siempre está ahí, ¿vale? Pero lo he integrado y es parte de mí. Oye, no, pues míratelo porque algo ahí no va bien. Hay que vigilarlo, ¿no? A mí, por ejemplo, cuando hago rodaje, aunque haga la misma distancia, venga, 18, 19 kilómetros suaves, tirada larga, ahí no me duele nada. Es normal que cuando hacemos un triatlón, hacemos una media o una maratón, es decir, que hoy día ya le estamos exigiendo al cuerpo una sobrecarga y una intensidad importante, ¿no? Entonces es normal terminar con sobrecargas y molestias y dolores, pero que sean puntual, acorde a la carga que me he metido. Bien. Y otros hábitos comentados, un buen calentamiento. A mí también me gusta cuando hago una valoración a un deportista, ¿no? Que empieza a trabajar con nosotros y veo que de tobillo no hay mucha movilidad, pues le propongo un mínimo de movilidad, pues, porque a lo mejor hay demasiada tensión en los gemelos, ¿no? En el pie. Y a modo de calentamiento, pues son 3 ejercicios, que no son muchos, pero digo, un mínimo que te sea fácil de hacer, que te quite poco tiempo, que lo puedas instaurar y que si lo haces, pues, o sea, si no haces nada y empiezas a hacer esto durante 2 días en semana, de algo servirá, ¿no? Mejorar esa movilidad. Es muy típico las limitaciones de dorsiflexión del tobillo por retracción de musculatura posterior y la siguiente es por tope óseo. La tope óseo muy acompañada en los pies cabos, porque si yo tengo un calcáneo, que es el hueso del talón, más verticalizado, ¿vale? Con el suelo, estoy metiéndole un componente más compresivo a la articulación, hay un choque óseo antes, entonces hay una limitación real del tobillo. Entonces ahí, por mucho que hagamos movilidad, no vamos a ganar, pero sí que vamos a luchar por no perder más, ¿vale? Por de la que tenemos. Y la más típica, la funcional por retracción de la cadena posterior, ¿vale? Por tener unos gemelos, un sóleo con más retracción y este nos impide realizar esa dorsiflexión del tobillo. Ahí sí que podemos trabajar a ese nivel de la musculatura para intentar darle elasticidad, movilidad, quitar retracción y ganar mayor movimiento de dorsiflexión. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, pues eso tú sabrás seguro incluso mejor que yo. Puedes trabajar con gomas elásticas, puedes trabajar en un momento dado con pesas a nivel de las rodillas, sin levantarnos el talón. Hay test hoy día que te miden un poco, ¿no?, la dorsiflexión que tenemos y se puede valorar y trabajar perfectamente, porque la dorsiflexión o la limitación de esta es la culpable de muchas compensaciones a siguientes niveles del pie y que el pie haga una rotación mayor hacia adentro porque no tengo dorsiflexión del tobillo y es responsable de mucha patología del pie, mucha metatarsalgia, dolores aquí, es debido a mucha limitación de tobillo. Entonces, es importante sacarlo, verlo y qué origen es, si es funcional, en musculatura, si tengo una limitación real porque hay un choque óseo y no me da más, y trabajar un poquito la causa si tengo una dolencia a otro nivel. Pero vaya, que tanto el primer ejercicio, que era la descarga de la fascia con la pelotita, o esto de ejercicio de movilidad, no le viene mal a nadie. A nadie, pues totalmente, a nadie. Y luego, otro ejercicio que también has comentado, por ejemplo, fortalecimiento, que a veces pensamos en el pie y tobillo, pero yo recuerdo en el 2018 me rompí el quinto meta
Y claro, con esto jodido, con el pie escayolado, de hecho, que me lo pusieron ahí porque lo tenía roto, pues, no había desplazamiento. Cuando me quité la escayola, lo que me recomendaron fue... Tú dices, ¿cómo trabajo el pie si me duele? Claro, es que yo no trabajaba el pie, yo lo que trabajaba Hoy era... día está muy cuestionado el uso de escayola. Sí, eso es otro mundo ahí importante. Porque igual hace más perjuicio que beneficio, ¿no? Hoy día se puede hacer inmovilizaciones con botas sin poner escayola y que no provoque esa atrofia que provoca, ¿no? Pero perdona, me estaba Sí, no, diciendo. tal cual. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Estuve un mes con la escayola cuando me la quité. Tenía el pie que parecía de chicle, ¿sabes? Claro. El gemelo, yo digo, parece el gemelo de mi abuela, ¿no? Claro, Tenía el claro. gemelo blando. Digo, ¿esto qué es, tío? Y empecé a trabajar mucho, que es lo que te comentaba. El pie no como tal, porque me dolía. Y aunque teóricamente estaba eso mejor a nivel óseo, pero me dolía. Pero trabajaba los peroneos. Y eso es otro ejercicio que a lo mejor no tenemos en cuenta, pero si te pregunto, si yo tengo, por ejemplo, un pie muy plano como este, y yo me dedico a trabajar, por ejemplo, los peroneos para que haya una mejor colocación, ¿no? Alineación del tobillo, o de tendón de Aquiles con gemelo, también me puede ayudar, aunque no sea... ¿O no te ayuda? Hay que diferenciar si vienes de una lesión, de una inmovilización, donde sí ha habido una pérdida de tendón muscular, de masa muscular, porque todo lo que sea inmovilización vamos a perder. Y después hay que diferenciar entre un paciente o un corredor normal que tiene una movilidad o un trabajo muscular aceptable. Tú puedes potenciar musculatura y prepararla o trabajarla para que si tu pie es propenso a, por ejemplo, a caer hacia adentro y me tiene una exigencia mecánica del tibial posterior, pues yo puedo intentar siempre estar fortaleciendo, trabajando el tibial posterior para intentar que o el umbral de deformidad, el umbral de lesión, lo atrase el mayor tiempo posible o que no se llegue a producir, ¿vale? Otra cosa es, he tenido una inmovilización, tengo una atrofia muscular porque he estado parado y yo empiezo a trabajar toda la musculatura del pie, pierna, porque de nuevo tengo que activarla y tengo que potenciarla porque la he perdido. Primero, como a ti te pasó, de forma pasiva, sin carga, y con goma, y después metiéndole carga o trabajando con tu propio peso. Eso es otra importante, ¿no? Que después la goma es un complemento para hacer una zancada para que tú te acuerdes o tener un factor externo, ¿no? De que tú te acuerdes de que tienes que tener el tobillo ahí, pero la goma llega el momento que no sirve de mucho cuando ya has fortalecido suficiente. Y hay tipos de pie que por mucho, siempre lo digo, que por mucho que tú fortalezcas y quieras trabajar ese tendón, si tú tienes un colapso de la columna medial que nosotros llamamos un pie muy hundido, sí o sí ese tibial posterior, que es el principal oponente a la caída del puente, va a estar sometido a tal estrés que posiblemente necesite una ayuda externa. Bien. O sea que... Para evitar que ese tendón se rompa o se inflame o tengamos una tendinopatía ya importante. Y es tan fácil como detectarlo, ponerse plantilla y ya le quitas tensión a esa musculatura y listo. Ayudamos, ¿no? Tú imagínate, siempre yo le pongo a los pacientes el mismo ejemplo. Yo tengo un pie que se está cayendo hacia adentro, es como si yo tengo una pared que se me está cayendo y yo estoy aquí aguantando la pared y viene tú y te digo, yo llamo un cable, agarra la pared por ahí que se está derrumbando. Entonces tú al aguantarme por ahí, yo digo, hostia, esto ya no me lo estoy comiendo yo solo, aquí ya he recibido ayuda. Pues en esos casos la plantilla hace eso, lo que hace un factor externo, darle un soporte, un reposo, un sostén a esa zona que se nos está derrumbando y el principal tensor entre la fascia plantar, el tibial posterior, dicen, hostia, yo no sé qué pasa aquí ahora, pero ahora mismo no tenemos tanta exigencia o estoy un poquito menos estresado. Cuanto más estresado esté un tendón y llegue a su umbral de deformidad, es donde viene la rotura. Y hemos hablado al principio de la fascitis, pero ahora que estamos comentando de que, bueno, que por mucha prevención que haga, muchos ejercicios, hay ciertos pies
que necesitan plantilla, como acabamos de ver. Y este tipo de pies o este tipo de casos también pueden ser el típico caso de otra lesión muy común, la fascitis, iba a decir. ¿Cómo me sale ahora? ¿Cuál? Periostitis, que no me sale. Las periostitis. Las periostitis no influye importante la morfología o movimiento que haga tobillo y pie, y también influye un poco la arquitectura o morfología que tienen tus extremidades inferiores, sobre todo rodillas y tibia, ¿vale? Si yo tengo un varo tibial, que es una tibia muy marcada a forma de paréntesis, ¿vale?, o con un genuvalgo, unas rodillas muy marcadas así hacia afuera, va a provocar cuando llega al tobillo un movimiento rotacional de la tibia, ¿vale? El periósteo es el que recubre la tibia por la cual se vasculariza. Y si tú a la tibia la estrujas, digamos, retuerce como una valleta. Retuerce, como ahora yo siempre digo, es como si tú coges una valleta y le metes torsión, ¿vale? Que es lo que pasa cuando existe eso, ¿vale? El periósteo se está dañando, se está estresando y va a producir dolor. Y si también es muy típica un componente de musculatura posterior, unos gemelos muy retraídos. Si yo tengo unos gemelos muy potentes que se están enganchando en la tibia y en el periósteo y tiran mucho, tienen mucha hiperactividad, también pueden provocar esa sobrecarga a nivel del periósteo. Si llego abajo y el tobillo sigue haciendo ese movimiento de rotación que me viene desde arriba, va a haber un momento, nosotros llamamos una velocidad angular, es decir, un movimiento de rotacional muy agresivo, que eso va a provocar daño a nivel de la tibia. Si por el contrario yo llego y el tobillo es estable y se mantiene un poquito en la perpendicular, coño, no me sale la palabra, en la perpendicular, y no termina rotando, va a frenar más ese movimiento de la tibia y posiblemente las periostitis sean más light o no tengas periostitis, aunque tengas cierto varo tibial. Es que por eso que también me ha recordado eso, porque digo, hablamos de ejercicio, venga, de prevención, pero aquí a lo mejor la típica lesión de la periostitis también se puede arreglar pues con una plantilla, ¿no? En este caso. Wow, plantilla no solo a nivel de pie, sino que tratamos patologías a nivel de todo miembro inferior y incluso más arriba. Otra típica que vemos muy común es la cintilla. También. La cintilla es súper frecuente y viene también por una anomalía o una patomecánica de extremidad inferior y pie. Pata de ganso, igual. Es decir, todo eso, al final, todo lo que conlleve exceso de movimientos rotacionales va a poder cargar los estabilizadores internos o externos del miembro inferior según donde agudices ese exceso de rotación. ¿Entiendes? Pensando, ¿no? La típica, venga, pues la pata de ganso, una lesión muy común. Empezamos a fortalecer y eso no se arregla. Y a lo mejor, pues igual es muy típico, lo veo mucho en mujeres con un genuvalgo, rodillas hacia adentro, volcadas hacia adentro, rotadas hacia adentro, que van a meter un componente interno de carga importante a la rodilla, con un pie que también va a volcar hacia adentro. Entonces la pata de ganso ahí dice, yo estoy hasta arriba aquí de tensión y da dolor. El problema a nivel de la rodilla es que está entre dos articulaciones que por naturaleza tienen rotación, ¿vale? El tobillo rota, la cadera rota, la rodilla no rota. Si yo estoy entre dos articulaciones que rotan mucho, porque tengo un pie más pronador o más supinador, que hace mayor rotación, la rodilla va a rotar más. Y las rodillas, como tú le metas un componente rotacional, no la cargamos, porque no tiene plano de movimiento en rotación, solo en el plano sagital. Solo flexión, extensión, la número 1. Pero como tú a la rodilla le exijas rotación, algún estabilizador nos estamos cargando. Cintilla, menisco, ligamento interno, externo,
depende para dónde vaya esa rotación, pues tendremos el problema. Aquí destacar otra vez, ¿no? Pues el papel que también tú lo dijiste al inicio, la importancia del trabajo multidisciplinar, ¿no? Exacto. Pues, muchas veces, venga, yo como entrenador fortalecemos y no se arregla. Oye, pues vete al fisio, tampoco la arregla. Oye, otra vez fortalecemos, tampoco. Hostia, a lo mejor es que tienes que entrar tú y ver el pie y arreglar por ahí. Totalmente. O vienen a mí y yo digo, mira, pues vete al fisio, que el fisio te va a tratar a nivel local la lesión que hay ahora mismo, porque ahora mismo igual te he visto con el ecógrafo y tienes una roturita o tienes una inflamación del tibial posterior y yo te voy a poner una plantilla, pero la roturita está ahí. Si te tengo que poner plantilla y la roturita está ahí, entonces ve al fisio, el fisio te va a tratar la rotura. O yo te veo correr y tu técnica de carrera es un poquito deficiente, pues lo voy a mandar al entrenador personal o al entrenador que le pula un poco esa técnica y lo valore, ¿no? Entonces, siempre nos movemos y al final trabajamos unos con otros, ¿no? Y el fisio igual lo está tratando y le ha visto que tiene el pie tal y dice, oye, vete a que te eche un vistacito el podólogo porque yo te estoy tratando, pero vamos a ir a la causa real del problema, que veo que tu pie tal, y vete con el podólogo que te eche un vistazo a ver qué ves. Y es fundamental hoy día el trabajo multidisciplinar entre profesionales. Tal cual. Bueno, y tú también pues, le envías luego a David para que le mande una zapatilla adecuada. David, que es un fiera con las zapatillas, pues, vamos, con David lo tengo aquí al lado y se me viene con el paciente con las cajas. Guillo, vamos a verlo. Yo mando al paciente, el paciente viene para acá y tenemos una liada que no veas. Qué bueno, ¿no? Al fin y al cabo todo este trabajo, ¿no? En compañía con diferentes profesionales, pues el principal beneficiado es el deportista y quien no quiere, ¿no? Salir pronto del problema que tiene. Totalmente. Y lo que al final cada vez pues se va atinando más, ¿no? Entre uno, otro y tal, y hace que el paciente pues al fin y al cabo se recupere o la prevención sea lo más óptima posible, ¿no? Ni pueda correr la media maratón, la maratón o lo que sea. Yo digo que ya hoy día se hace muchas locuras, ¿eh? Y que el cuerpo demasiado aguanta, porque hoy le metemos una exigencia mecánica al cuerpo tremenda, ¿eh? Y siempre nos responde, entonces, bueno. Sí, por eso la importancia de hacerlo bien y progresivo y sin prisa. Exacto. Que yo siempre digo lo mismo, a la hora de empezar a trabajar con alguien me gusta conocerle, porque no me gustan las prisas, no me gusta la media maratón para mañana, no te conozco o no estás preparado. Pero eso es lo que vienen pidiendo hoy día, que es el fallo que yo veo. Digo, tú llevas una preparación, es como si quieres empezar a jugar tenis y quieres enfrentarte ya con top o quieres ir a CrossFit y quieres empezar a coger un montón de kilos de primera, ¿no? Oye, todo, hasta correr, que correr parece que como es fácil porque solo tengo que cogerme una zapatilla y salir, pues hasta correr lleva una preparación, una técnica de carrera, un entrenamiento y va todo ligado. Pues sí. Pues sí, es importante eso, a mí me gusta hacer las cosas bien, sin prisa, que así es como realmente vamos a poder disfrutar de esto durante muchos años. Yo digo lo mismo, ¿no? Pues mira, yo en mi casa, ahora voy a empezar mi 10º año haciendo triatlón y medios Ironman sí llevo unos cuantos, pero el primer Ironman lo voy a hacer ahora, en el 2026. Me voy a ir a Lanzarote, tengo muchas ganas. Me he ido al más duro también quizás, ¿no? De por aquí. Es fuerte, ¿eh? Pero digo, joder, llevo ya 10 años, algo de bagaje tengo, ¿no? Entonces, no lo he hecho antes también quizás un poco por eso, por el respeto que le tengo y porque también quería verme fuerte en media distancia. Y digo, hasta que no llegue a ese punto, pues no lo haré. Y también porque hay que tener tiempo y ganas de dedicarle... Hay que dedicarle tiempo a una prueba gorda. No mucha preparación, exacto. Si yo quiero preparar algo muy gordo o algo de larga distancia... Preparación física, preparación mental, preparación nutricional y hay que... Bueno, hay que invertir exacto. Bastante. Entonces eso yo, el motivo por lo que no me... No, a ver, que lo del 10º aniversario queda guay, pero que no lo he hecho antes un poco por eso, ¿no? Porque no estaba dispuesta a dedicarle tantas horas y porque tampoco me veía preparado o porque no me veía súper fuerte en media distancia, no quería saltarme un escalón. Así que espero que esto también, que lo empezaré a poner en redes sociales pronto, que les sirva de inspiración también a otras personas, ¿no? Que no quieran empezar hoy a hacer triatlón y el año que viene hacer el Ironman, sino que, joder, que se pueden hacer muchas cosas, se puede disfrutar mucho haciendo muchas cosas previas, no solo triatlón.
y que llegará el momento, si lo haces bien, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Tienes que ir evolucionando en esa prueba, en ese triatlón, cada vez pues, haciendo mejores marcas, encontrándote más cómodo y a partir de ahí, pues, si te vas encontrando bien, pues superando y metiendo otro tipo de pruebas. Está claro. Claro, que no suponga un estrés adicional y que también en este aspecto, pues como tú has dicho, no solo de fuerza a nivel muscular ni de resistencia, sino que a nivel mental también, ¿no? Que no sea un suplicio meterte 5 horas de bici, por ejemplo. Claro. Esa parte también es importante. Y para terminar, Jesús, quería decirte proponerte la última pregunta, que sería que si tú pudieras darle un consejo a un triatleta o a un corredor, ¿cuál sería? Pero... Muy amplio, pero no sé lo que... ¿Encaminado en algo? Después de haber visto todo lo que hemos visto... Bueno, pues te repetiría un poco lo de antes, ¿no? El correr con dolor o el hacer una actividad con dolor crónico no es normal y habría que mirarlo y habría que buscar un poquito las causas, ¿no? Y el entrenar, lo que acabamos de hablar también, entrenar y la paciencia y la preparación, que es importante, pero no sabría decirte así más... Yo creo que más o menos... un poquito eso, desde donde a mí me compete, pues sería un poquito la idea, ¿no? Claro, que te lo he dejado súper abierto, pero es un poco por eso, claro, ¿no? Para que tú te has ido a tu campo, que es importante, ¿no? Si cada vez que corres te duele el dedo gordo o el pie o claro, el talón. Exacto. Vamos a o también tienes que mirar, esta es muy típica también, el corredor que siempre tiene hematomas en los dedos, siempre sangra, siempre tengo la uña negra, siempre tal, ahí hay un problema. Y tenemos un problema con el tamaño de la zapatilla. La zapatilla nos puede dar problemas por pequeña, ¿vale? Es decir, va muy justa, o por demasiado grande, ¿ok? Cuando estamos ante una zapatilla pequeña va a haber un problema compresivo, vas a llevar ahí el dedo o los dedos muy apretados, eso normalmente el paciente lo va a notar, ¿vale? Porque va a ir molesto y va a aguantar esa molestia y después va a aparecer esos hematomas. Y el segundo, ¿vale? Por exceso, una zapatilla que nos creemos es, hombre, yo prefiero llevármela suelta, siempre que no me quede pequeña, pero llevarla excesivamente grande, la zapatilla también da problemas. Y da problemas de fricción normalmente. Yo tengo una zapatilla demasiado suelta o grande, el pie va a ir moviéndose dentro de la zapatilla y esa fricción nos va a dar problemas. Nos va a dar problemas también a nivel de las uñas, porque las uñas, aunque no nos creamos, que las uñas son muy sensibles, si tú a la uña aquí le mantienes una presión mantenida un ratito, te va a salir un hematoma. Si tú a la uña te pones aquí a rozarla así un ratito, te va a salir un hematoma. Entonces, este problema de exceso o de fricción, el paciente es menos consciente, se cree que lleva un tamaño de zapatilla correcto y es el causante de ampollas, siempre ampollas en mismas zonas y de hematomas. Y si le metes el componente de sudoración, ¿vale? Que esa es otra también, oye, te sudan más de la cuenta los pies. Bueno, cuando hago deporte a todo el mundo le suda los pies. No, hay que tener en cuenta si tu pie por naturaleza suda un poco más de la cuenta. Es decir, tú vas a un gimnasio, yo hago CrossFit y tú te fijas que hay gente que tiene predominio de sudoración en el cuerpo. Hay gente que le suda mucho las axilas, hay gente que le suda mucho la espalda y tú le ves el pecho y no tiene una sudoración importante, o al revés, ¿no? Pues los pies pasa lo mismo, hay gente que le sudan mucho los pies, que se creen que es normal y ese ambiente excesivo de humedad, ¿vale? Va a provocar todavía mayor fricción, provocando las rozaduras, ampollas y hematomas ungueales. Entonces, con el tan simple hecho de controlar eso, se evitan muchos hematomas, muchas ampollas y que el paciente se cree que es que a mí siempre me salen las ampollas y las uñas negras cada vez que corro. Oye, pues no es normal, no debería ser normal. Pues sí. Pues habría que controlarlo también. El tema de la uña sí que es verdad que lo tenemos más vinculado, ¿no? Se me pone la uña negra o no va bien, voy al podólogo. La rozadura es verdad que no. Y yo, por ejemplo, me salió con una zapatilla que me compré para rodar y me di cuenta que era la zapatilla, porque la cambié y ya no hubo. Exacto. Entonces, pues
Pues eso es lo que hay un poco que controlar, factor externo, factor intrínseco y ver de dónde viene el problema. Oye, que me he metido una maratón, que me he metido tal y puntualmente me ha hecho ya daño, bueno, sí, pero el que corre siempre con las uñas negras o siempre con las mismas ampollas o siempre tal, ahí hay un problema de base que hay que hacérselo mirar. Bien, bien, bien. Pues eso, yo por hoy no te quería quitar más tiempo, pero voy a dejarlo ahí abierto a ver si alguien que escuche esto comenta o tú mismo si te motiva otro día a hablar sobre, por ejemplo, el tobillo, que no lo hemos metido, hemos dicho lo de las 28 articulaciones y tal cual, pero seguro que hay un montón de patologías asociadas, un montón de casos que puedas comentarnos y un montón de cosas interesantes que ya te digo, yo veo aquí el pie encima de la mesa y digo, aquí tiene que haber de historias y de cosas para ver y aprender que serán interminables. Cuando quiera quedamos, si quieres hablar de una patología en concreto, del funcionamiento de una articulación en concreto, encantado de volver a quedar y charlar sobre el tema. Mira, pues lo dejo ahí abierto para que él o la que nos esté escuchando pueda dejar un comentario tipo, oye, pues ya me gustaría profundizar sobre, yo qué sé, esta patología porque yo la he tenido. Perfecto. O porque la tengo, o por lo que sea, así podemos ampliar en otro episodio. Pues ya te digo, es que yo pienso que, bueno... Me parece buena idea. O hablar de normalmente de las más típicas que tienen los pacientes o los más frecuentes en el corredor, efectivamente. Sin pega. Se puede profundizar un montón y hacer 1, 2, 3, bueno, y seguro que un montón de episodios de todo esto. Del pie, que parece que es algo... Por eso que el pie no es tan poca cosa y no solo pone plantilla. Eso es. Así que bueno, tío, muchísimas gracias por tu tiempo. A ti, tío. Ha sido un placer. Y nada, en otra nos vemos. Venga. Y hasta aquí el episodio de hoy, que sinceramente me ha parecido súper interesante y me quedo con ganas de profundizar mucho más porque, como habrás visto, este mundo es enorme. La complejidad del pie y tobillo, las numerosas lesiones asociadas, podemos ver la biomecánica y análisis de la pisada que Jesús tiene en la clínica, tecnología avanzada para ello, y bueno, también podemos profundizar en las plantillas y mucho más. Así que, si te gustaría que viésemos algún tema en concreto, déjamelo en comentarios, que así también sabemos que hay alguien detrás de la pantalla y podré preparar próximos episodios sobre ello. Y como siempre, si te ha gustado, te invito a suscribirte al podcast, que no cuesta nada y me ayuda muchísimo más de lo que piensas. Y si ya lo has hecho, puedes compartir este episodio con ese compi que siempre se queja de los pies o de las zapatillas, pero no pone remedio. Así que hasta pronto, mi querido, mi querida Deceronauta.